Hoy le estamos dando la bienvenida a Héctor Florit, director general de primaria, para hablar de los temas que tienen que ver con la escuela pública. Lo conversábamos recién fuera de cámaras. Prácticamente el 87% de los niños uruguayos va a la escuela pública. Es una cifra histórica, un porcentaje histórico. Sí, yo diría un poquitito menos, ¿verdad? Se arrimó mucho ese porcentaje durante la crisis del 2002, que hubo un trasiego de privada a pública, luego volvió a los niveles históricos, es decir, la educación privada participa en el orden del 17%. 83%, más o menos la cifra de hoy. Sí, sí, tanto en primaria como en secundaria los porcentajes son bastante parecidos, con una fuerte participación de la educación privada en Montevideo, muy fuerte, cerca de un tercio, y muy menor en el interior, donde cae al 10%, incluso menos del 10%. Eso hace una percepción bien distinta de las escuelas públicas de la capital y de la zona metropolitana, que aparecen como muy segmentadas, escuelas más como de contexto, digamos, o de situaciones más vulnerables, escuelas de una población más de clase media. En tanto, en el interior son escuelas integradoras, digamos, que efectivamente... Pero donde los institutos privados también han ido ganando terreno, ¿no? Sí, sí, pero yo insisto, en el interior el porcentaje no va más allá de un 10%, el 90% es público. ¿Cuántos años tuvo en el sindicato de maestros? Bueno, tuve la suerte de poderlo fundar, ADEMU, el 3 de septiembre del año 83. Acabamos de cumplir, o vamos a cumplir este año 30 años. Y tuve la suerte también de fundar o de refundar la Federación Uruguaya de Magisterio en julio del año 85. Así que, digamos, estamos a punto de llegar a los 30 años de la fundación y, bueno, y la militancia, que era anterior incluso durante toda la etapa de clandestinidad o de trabajo, digamos, por lo menos en términos reservados, para organizar ADEMU y la FUN, hasta que fuimos designados para integrar el CODICEN en el año 2005. Se lo pregunto porque me gustaría saber cuál fue la sensación que usted tuvo cuando en un arranque de clases el gremio de maestros determina paro en las escuelas para Montevideo y Canelones, y por otro lado se conocieron en esos días unas declaraciones que hizo el propio presidente de la República diciendo qué sentido tiene que hagan paro en el arranque de las clases, ya estén anunciando paros antes de arrancar. ¿Cómo se siente alguien que fue sindicalista, que hoy tiene un cargo de responsabilidad política cuando pasa eso? ¿De qué lado se pone? Bueno, respecto a la medida a principio del año, mis compañeros de siempre, de ADEMU, saben que siempre las voté en contra. Es decir, no es porque estoy en el gobierno, sino que siempre opiné que una medida al comienzo del año lectivo no generaba una presión, porque todavía no están establecidos lazos y vínculos que hagan que esta medida genere un efecto de llamado de atención. Es decir, en realidad las clases podrían haber empezado un lunes, el Consejo de Primaria fijó el 1 de marzo, que era un viernes, y en los hechos, en Montevideo y una parte de Canelones, empezaron un lunes. Es decir, parecería que es una medida que no es fácil de explicar. Como integrante en este momento de la administración, me resulta una medida de tiempo, pero ya por otro tipo de razones, ya no por la medida en sí, sino porque el reclamo está vinculado a un tema salarial, que es un tema que ya está firmado, ya hay un acuerdo que firmaron los sindicatos. Entonces habría que hacer primero una denuncia de ese acuerdo para poder... ¿Hasta cuándo está firmado ese acuerdo? ¿Cuánto abarca? Hasta el fin de esta administración, hasta el 2015. Ya están fijados los aumentos de este año, por ejemplo. Sí. Ya se cobraron. El gremio de maestros dice, un maestro primer grado hoy gana menos de 14.000 pesos en la mano, ¿es verdad eso? Sí, son 17.108 nominales. El maestro de primer grado de una escuela común de 20 horas. Son 33.000 para un maestro de tiempo completo de 40 horas de primer grado. Y yo diría, entre esas dos cifras hay algunos cargos intermedios, maestros de escuela rural de 25 horas o de escuela especial de 30 horas, siempre hablando del maestro recién recibido. Los 17.000 y algo nominales implican que efectivamente son 14.000 pesos líquidos. ¿Es un buen sueldo para usted?
es un sueldo con el que no puede vivir una familia, de acuerdo a los datos de estadística y censo, ¿verdad? La canasta familiar o los ingresos o la línea de pobreza están por arriba de esa cifra. Yo creo que el tema salarial hay que verlo en una perspectiva de mediano y de largo plazo, y por eso es que se firman los convenios, para quitar el tema salarial de un asunto puntual y ver una perspectiva. Cuando integramos el Codicen, firmamos en ese momento el salario de un maestro de primer grado era de 6.050 pesos nominales. Se firmó un acuerdo que implicó una recuperación de algo más del 40%, 42, 43% según las categorías. Fue 5 años de recuperación muy intensa, muy favorable, y con un nivel de negociación con la Federación Uruguaya de Magisterio que creo que es un modelo de cómo se negocian los salarios. Florit, una de las cosas que dice el gremio es, bueno, cómo una persona que gana ese salario no va a ir a buscar un segundo empleo o el multiempleo, sí, ¿no? Sí. ¿Hay datos, tienen cifras ustedes de cuántos maestros pueden estar cumpliendo una doble función o triple función en algún caso? El último censo docente del año 2006, ahí había un porcentaje relativamente alto, alrededor de la mitad de los maestros tenían un segundo empleo, un segundo cargo, ¿verdad? Puede ser dentro de primaria, fuera de primaria, puede ser en la docencia o fuera de la docencia, pero también hay muchos cargos de primaria que implican las 40 horas. Recordemos que un compromiso de esta administración fue avanzar en tiempo completo. Siempre vemos tiempo completo como una oportunidad para los niños, que es lo fundamental, pero además es una alternativa laboral para los maestros que implica ese salario de ingreso de esos 33.000 pesos y los aumentos que corresponden a la antigüedad. De la misma forma, las escuelas de tiempo extendido, que también siguen aumentando. Entre estas dos categorías de escuela estamos en 220 escuelas. ¿Un total de cuántas? De 2.350 escuelas. Está lejos igual, un 10% de las escuelas son de tiempo completo aproximadamente. Estamos en un 20% de las escuelas urbanas. Ajá. Recordemos de que tenemos 1.200 escuelas rurales que son unidocentes. Ahí la realidad salarial y las condiciones de trabajo son bien distintas que las urbanas. Cuando dirigentes del gremio dicen a este paso, si las autoridades no se dan cuenta, nos vamos a quedar sin maestros en las escuelas públicas, ¿es una frase tremendista o no? Es una frase que analiza una situación relativa del mercado de empleo. Un país donde el desempleo cayó a guarismos muy bajos, obviamente genera un mercado de alternativas en lo que son posibilidades laborales interesantes. El tema del empleo y las posibilidades de tener o no un número suficiente de docentes no hace solamente a la remuneración, hace también al reconocimiento social, a las condiciones profesionales, pero también a cuáles son las ofertas que se producen en las propuestas de trabajo. ¿Cada vez menos estudiantes quieren ser maestros? ¿Es así? ¿Está pasando eso? No es así. No, el año pasado se recibieron 100 maestros más que en el año 2011. Yo creo que afortunadamente estas políticas de mejora salarial, 42% en el primer quinquenio y un 23, 24, 25%, uno sobre otro, generan un incremento acumulado en términos reales de casi el 70% en 2 administraciones. Se conoció por allí una cifra de que el 30% de quienes se presentaban tenían problemas, por ejemplo, en lectura, en comprensión. ¿Eso lo han detectado? ¿Ha habido una caída en el nivel de quienes se presentan para ser maestros? Esa fue una afirmación que hizo la directora de los Institutos Normales de Montevideo. Ahí hay una prueba de ingreso. Supongo que ella debe tener más elementos que yo para poder juzgar. Yo tengo una percepción de que el origen es muy diverso. Mientras que en algún momento se podía pensar en determinado sector social, hoy creo que hay una diversidad de ofertas educativas terciarias en todo el país, también en el interior, que hace que haya una impronta más vocacional en el que elige magisterio. Es decir, no elige magisterio porque no hay otra alternativa en la ciudad o en la localidad, sino porque efectivamente está más cerca de su vocación. ¿Pero y qué responsabilidad sienten ustedes desde la escuela primaria por los niveles de repetición en primer año de secundaria, que son bastante importantes? Hay quienes dicen, el problema es la escuela, con el nivel que llegan de la escuela. Sí.
Es curioso porque el discurso o la postura del pase social o el señalamiento de las deficiencias de primaria surgió a partir de hace 3 años atrás. Antes no se ponía el énfasis en este asunto. Yo creo que, como siempre, cuanto mejor y de mayor calidad sean los aprendizajes, más resguardada está la continuidad educativa del alumno y la trayectoria educativa del alumno. ¿Usted no ¿verdad? responsabiliza a la escuela pública? ¿No ha habido una caída en la calidad de la educación de la escuela pública? Yo lo que digo es que los datos que nosotros tenemos a nivel latinoamericano y a nivel del Uruguay, desde el primer censo de aprendizajes hasta hoy, ubican una calidad creciente de los aprendizajes de los alumnos. En el contexto latinoamericano, Uruguay, en las pruebas que organiza la UNESCO, las pruebas CERCE, y este año se aplican de nuevo, se denominan TERCE, el tercer estudio regional. Se aplican en tercero y en sexto, ubican a Uruguay segundo después de Cuba, en algunos casos tercero, porque a veces por algunos puntitos, o Argentina, o Nuevo León, un Estado de México, o Chile, en alguna prueba se ubica en segundo lugar. Pero digo, en términos generales, primero Cuba, después Uruguay, en un grupo de 3 o 4 países que tienen el segundo nivel de desempeño, y luego los otros 15 países. En los 19 o 20 países de América Latina, Uruguay en primaria está muy bien ubicado. En lo que hace a las pruebas, una comparación ahora longitudinal respecto a Uruguay, del censo de aprendizaje del año 96 hasta la evaluación del año 2005, ha habido una mejora constante en esos resultados en pruebas que son comparables entre sí. La evaluación 2009 no registra mejora respecto a la evaluación 2005, es decir, hemos estado mejorando y después entramos en una fase de meseta que algunos la vinculan a esa población tan vulnerable que se crió en los tiempos de la crisis dura del año 2002. Pero en todo caso, los datos mostrarían que estamos hoy mejor que hace 15 o 20 años atrás. Le agradezco que haya venido. Nos quedaron igual algunos temas en el tintero, por ejemplo, la famosa discusión sobre las obras y la reparación de las escuelas, ¿no? Sí, es un tema. Donde el sindicato ha planteado también allí algunas críticas, ¿no? Sobre todo porque en marzo, dicen ellos, van a arrancar o están arrancando muchas obras que había un compromiso de que se iban a hacer en enero y febrero. Nosotros tenemos la mejor disposición a mantener este estado de ANEP en obra en forma permanente. ¿No les preocupa eso de que estén los niños conviviendo con las obras? Bueno, es como nuestra casa, ¿verdad? Cada vez que queremos hacer una reforma convivimos con los albañiles. Yo diría que es un logro para el Uruguay tener 100 millones de dólares anuales para dejar la planta física, los edificios de las escuelas y de los liceos en buenas condiciones. Ojalá se pudieran terminar todas simultáneamente el 28 de febrero. Pero eso no es posible. Gracias por venir. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, después vamos a venir en el cierre del programa con un informe especial que tenemos hoy sobre una enfermedad que ustedes van a ver. Algunas personas tienen unos trastornos de conducta que son conocidos, algunos de sus síntomas como síndrome de Diógenes o de Noé, que llevan a acumular basura o acumular animales, y eso genera un problema de convivencia muy fuerte en algunos lugares. Ya vamos a ver un par de denuncias de ese tipo y cuál es la respuesta que se da desde la Intendencia, desde el Defensor del Vecino. Ya regresamos.